La radiografía ha sido desplazada en cierta manera por la colangioresonancia. Si bien es cierto, este es el primer examen, es más económico de hacer, todo eso, pues el que es más específico, más sensible y todo para vía biliar y vesicular es la resonancia. ¿Por qué? Ya lo hemos conversado, porque la ecografía tiene como buen amigo ¿a quién? Al líquido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos hablado en abdomen agudo. ¿Qué pasa con el líquido? Es un buen traductor, perdón, del sonido, ¿no es cierto? Acuérdense que, por ejemplo, los delfines son cieguitos, ¿no es cierto? Pero emiten sonidos y el eco que hace a su glándula, ¿no? Que tiene ahí que recoge el sonido, hace que se orienten, pues ya tienen geolocalización, ¿no es cierto? Y recibas y viene, ¿no? Al toque el delfín, ¿no? A pesar de que no ve, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, porque el líquido es un buen amigo de la ecografía. Entonces, para vesícula, cuando tú solamente quieres evaluar básicamente vesícula, pues te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque la vesícula está llena de líquido, está llena de bilis. Y eso nos hace entender por qué cuando el paciente te pregunta, doctor, ¿y me hago la ecografía en ayunas o ya no hay problema si he comido? ¿Qué le responden ustedes? ¿Mejor en ayunas o ya cuando ha comido? En ayunas. ¿Pero por qué en ayunas? Porque no se libera, porque todavía está almacenada. Porque todavía está ahí la bilis. Porque todavía está almacenada la bilis. Porque como no has comido todavía, no has estimulado a que tu vesícula se contraiga, que bote la bilis, entonces la vesícula está así toda grandecita, bonita, llena de bilis. Entonces cuando tú le haces la ecografía, chévere, se ve bien pues la vesícula, ¿no? Es lo mismo que pasa con los abuelitos que les hacen tomar harto líquido para que su vejiga esté llena de agua y le puedan evaluar la próstata, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la vesícula. Pero ¿qué pasa con la vía biliar? La vía biliar, claro, está llena de líquido también, pero lo malo es que alguna porción del colédoco, las últimas porciones del colédoco, se ponen justo detrás del duodeno y del estómago, ¿no es cierto? Que está metido ahí el estómago. De hecho, hay una porción retropancreática o intrapancreática, perdón, y una porción retroduodenal del colédoco que se van a poner ahí atrásito y que a veces, si tú tienes mala suerte cuando le están haciendo la ecografía, puede ser de que el duodeno se haya llenado de aire y que no veas bien y te mande imágenes que no son reales, o tal vez tengas suerte, pues de verdad que justo ese rato el duodeno se aplanó, se quedó sin nada y que bacán, veas todo, ¿no? Entonces, pero es así medio que puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces es por eso que la colangioresonancia ha desplazado, digamos, a la ecografía en el diagnóstico, porque la colangioresonancia no va a depender de eso. La colangioresonancia va a interpretar, ¿no?, imágenes que no tienen nada que ver con la cantidad de aire o de líquido que va a haber interpuesto, digamos, porque es un corte, al igual que la tomografía, ¿no es cierto? Hacen un corte a todas las estructuras, ¿no? Y no hay alguien que esté por delante o por detrás, porque va a ser un corte, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se hace, pues, es, digamos, hay una tendencia a que la colangioresonancia sea el examen más usado para vesícula y también en especial para vía biliar, ¿no? Cuando quieres evaluar colédoco, vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas, es mejor la colangioresonancia. ¿Qué es lo malo de la colangioresonancia? ¿Qué es lo malo? Costo, uno de ellos. Lo otro, pero ¿qué es la desventaja, no? La ventaja es de que no es invasiva, no necesitas ponerle nada al paciente. ¿No duele? ¿No les han hecho a alguien de ustedes una resonancia? No duele. ¿Qué tienes que tener cuidado en la colangioresonancia? Lo hemos hablado. Que tenga marcapasos, que tenga algún dispositivo eléctrico, ¿no es cierto? Para Parkinson, para el corazón, qué sé yo. ¿Qué más? no es terapéutica. Prótesis de cadera, de rodilla, nada metálico, ¿no es cierto? De hecho, ya sabes tú como persona de salud que no puedes estar entrando ahí con tus cadenitas, con tu celular, con tus tarjetas de crédito, así, porque te van a ir a la miércoles tus tarjetas, ¿no es cierto? Se van a borrar así completamente, se van a quedar inútiles. Y así, ¿no es cierto? No entrarán como lo que les conté alguna vez de que entró una técnica de ingeniería con su balón de oxígeno detrás del paciente, ¿no? Que lo cual fue incluso un riesgo, porque a veces apenas entró, el imán se lo quitó de las manos. Felizmente el paciente no estaba metido ahí en la
mitad, digamos, del camino del balón, ¿no es cierto? Porque el balón se jaló y se quedó así atracado en el resonador, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de cuidados, ¿no? La desventaja, digamos, de la colangioresonancia, a diferencia de otros exámenes como son, por ejemplo, la famosa CEPRE, ¿no? Es que la CEPRE, ¿qué tiene de bueno? Que es diagnóstica y al mismo tiempo es terapéutica. En cambio, la colangioresonancia, su desventaja, la vamos a llamar así, es de que solamente es diagnóstica y no sirve para dar tratamiento en imagen, ¿no? Pero bueno, ya saben todas las cosas que se pueden utilizar. ¿Alguien sabe para qué es el sondeo duodenal? El sondeo o sondaje duodenal es un examen que se hace para lo siguiente. La colangioresonancia es un buen examen, pero es muy dependiente, ya no de la máquina, porque la máquina te va a dar pues la imagen, ¿no? Obviamente hay resoluciones en las máquinas, ¿no? Hay calidades, digamos, de resonador. Pero depende mucho de quién las mira. O sea, hay gente que sí ve siempre resonancias. ¿No? Nosotros, digamos, en cirugía vemos resonancias, sí vemos, pero no es algo que sea pues así diario, ¿no es cierto? No es de que a todos los pacientes están viendo resonancias. Veremos ya en el mejor de los casos veremos pues 1 o 2 resonancias diarias, ya, digamos. En cambio, los radiólogos, si ven, pues todo el rato están mirando resonancia todo el día, ¿no? Miran. Obviamente ellos, sus ojos están más entrenados, ¿no? Solo tú, ya acá está el cálculo, que lo miran y se lo miden y todo eso, ¿no? En cambio, para nosotros puede ser algo más difícil, digamos, porque no es algo que siempre estemos haciendo. Pero dicen que en ojos entrenados, o sea, hay gente que está mirando, dice que los cálculos que se ven en resonancia son aquellos cálculos que tienen de 3 milímetros para arriba. O sea, los cálculos más chiquititos no se pueden ver por resonancia. Entonces, ahí tienes la duda, digamos, ¿será cálculo? ¿No será cálculo? ¿Será, no? Entonces, para eso sirve el famoso sondeo duodenal. Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Entra con su endoscopio, llega a donde está la papila, su cortecito, y de ese líquido que cae, de esa iris que cae, toma una muestrita, y esa muestrita la lleva al microscopio, y el microscopio ve si hay o no arenilla biliar, ¿no? Lo que llamamos todos como barro biliar. Entonces uno puede diagnosticar la famosa microlitiasis, ¿no? Cálculos así microscópicos chiquititos, que están dando lugar al barro, y el barro, como ustedes saben, se va agregando, y van a formar cálculos a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí tienen todos los exámenes que se pueden utilizar para hacer diagnóstico, ¿no? Como les decía, pues, incluso uno puede captar un cálculo que hasta la vesícula está por acá, puede ver cálculos, hay otros también, como se dan cuenta. Se podría hacer eso, claro que no es un examen adecuado. En cambio, lo que vamos a ver siempre pues, es la famosa ecografía. Y esta imagen, recuerden nadie, porque es una imagen clásica, digamos, de litiasis vesicular. Y es clásica, ¿por qué? Porque van a ver ustedes, y eso cuando vean el informe, cuando despuesito hagamos colecistitis aguda y veamos los criterios famosos de Tokio, que están de moda ahora y que tienen que aprender sí o sí, eso se lo tienen que aprender. Entonces ahí van a darse cuenta que en los criterios de Tokio hay criterios imagenológicos, y dentro de esos criterios imagenológicos están las cosas que vemos pues en la ecografía. Acuérdense bien de esta imagen porque ¿qué van a ver acá? Obviamente van a ver la vesícula, que es esta. Van a ver las paredes, que acá, como ustedes están dando cuenta, son paredes delgadas. A diferencia de la ecografía que ustedes van a ver despuésito cuando hagamos colecistitis, en las cuales las paredes van a estar engrosadas, incluso con líquido. Van a ver encima de esta pared, van a ver como una línea así negrita, y después otro colchoncito blanquito así, ¿no? Dando la famosa imagen de edema perivesicular, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es una vesícula común y cualquiera, digamos, con sus paredes, y lo que van a ver ustedes acá son cálculos, ¿no? Acá hay como 4 o 5 cálculos, y van a ver siempre, para diagnosticar qué es litiasis de verdad, es de que van a ver estas sombritas que hay en cada uno. A eso se llama sombra acústica posterior. Esta sombra es la que les va a decir, estos son cálculos, porque cuando ustedes vean una vesícula así como 1, 2, 3 pelotitas, pero sin sombra acústica, lo que van a tener que sospechar es de otros tipos de lesiones, como son los tumores de la vía biliar, y en los cuales los más famosos son los famosos
pólipos vesiculares, que son así redonditos, todo igualito, pero sin sombra acústica posterior. ¿Ya? Entonces, esta es una imagen clásica de una litiasis vesicular por divulgación. También se puede hacer, obviamente, una tomografía, de acá ven un supercálculo gigante, ahí en la vesícula, ¿no? O pueden hacer una resonancia, como se dan cuenta ustedes acá, miren, entonces cada vesícula, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cálculos, ¿no? Que se pueden ver en la resonancia. Lo bueno de la resonancia es que ves la vesícula, pero también ves los conductos, así, ¿no? Acá está el hepático derecho, el hepático izquierdo, acá está, incluso se puede ver este conductito que está acá, que está viniendo del páncreas. ¿Qué conducto era ese? Wilson, ¿no es cierto? Y el accesorio, ¿cómo se llama? Santorina. Santorina. Entonces uno puede ver, como se dan cuenta, y encima esta es una imagen nada más, pero en la computadora puedes ponerla así, así, voltearla arriba, abajo, entonces puedes ver por detrás, hacer una reconstrucción y ver esta vía que está metiéndose por acá atrás y desembocando incluso acá en este que se está comenzando a pintar, que es el duodeno, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la resonancia, que te puede hacer una reconstrucción, ya no solamente ver cómo es la vesícula, qué cosas tiene, sino ver inclusive anormalidades anatómicas, ¿no es cierto? Anomalías anatómicas, o digamos, hay gente que es bien raro tener dos císticos, o tener un cístico que no desemboca en el hepático derecho, sino en el hepático común, sino a veces en el hepático derecho, a veces hay císticos que se dan la vuelta y se van por atrás del hepático y desembocan más abajo. Entonces, esa es la ventaja de la resonancia, que inclusive, si bien es cierto, no es terapéutica, pero nos va a ayudar mucho con el planeamiento, digamos, de nuestra cirugía, ¿no? Voy a saber si yo veo que está saliendo el hepático derecho, ya sé dónde tengo que ir a buscar un conducto cístico, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene dos vesículas, o sea, es algo así recontra raro, pero hay gente que tiene así los dos císticos, y así, ¿no? Hay anormalidades, ¿no? Entonces, esa es la ventaja justamente de la colangioresonancia, que ahora lamentablemente no se hace, cierto, así de canto a todos, porque es costosa, no es lo mismo que una ecografía que en términos, digamos, económicos te costará pues 10 soles, ¿no? En cambio, una resonancia cuesta que 600 soles, 700 soles promedio, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, mala de la resonancia, su costo también, ¿no? Pero como ustedes están viendo, en un mundo ideal, pues deberíamos hacer de resonancia a todos porque te da muchísima más información, no solamente de la vesícula, sino también de todos los conductos, ¿no? De las vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces, ¿qué hacer en una litiasis vesicular? Pues el tratamiento, y eso es una cosa que ustedes deben vencer, pues es cierto, ¿no? Al inicio del tratamiento, ¿qué es? El tratamiento es sintomático, porque les decía al inicio, ¿qué hay que hacer? Darle tratamiento analgésico, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dar? Agregas, si tú sabes que tiene una vesícula que está adolorida, que tiene cierto grado de inflamación, ¿qué le tienes que dar? Un antiinflamatorio y un analgésico. Y como sabes que la vesícula se contrae, y eso es lo que causa dolor, ¿qué le tienes que dar? Un antiespasmódico, ¿no? Entonces ahí tú vas a poder asociar, por ejemplo, metamizol con iosina y una dosis de ketoprofeno, por ejemplo, ¿no? Tienes un buen analgésico, un buen antiinflamatorio que es analgésico también, y además le estás dando un antiespasmódico, entonces el paciente va a estar tranquilo, ¿no? Pero todo eso solamente es un tratamiento sintomático, eso no le está curando al paciente, solamente le está calmando el dolor, le está poniendo tranquilo hasta que tú decidas operarlo. Entonces ahí viene pues algo que ustedes van a escuchar siempre y que tienen que vencer también ese mito, de que la gente piensa que, aunque eso ha disminuido últimamente, es cierto, pero la gente sigue pensando que hay muchas formas de calmar o desaparecer los cálculos, ¿no? De hecho hay mucho más en nuestro medio que hay naturistas, chamanes, de todo, entonces agarran y le dan pues 1000 fórmulas, ¿no es cierto? Tómate aceite de oliva, con chancapiedras, que mate el yandén, que esto y aquello, que un montón de cosas que ustedes van a escuchar. De hecho, como ustedes pueden ver acá, existe un tratamiento médico para los cálculos. Pero ese tratamiento médico, pues que es con ácido, el que hay en nuestro medio es este de acá, el ácido ursodesoxicólico, que se da en dosis de 10 a 15 miligramos. Las pastillas vienen ya preparadas, digamos, para tomar, en dosis de 500 miligramos, hay 1 gramo, de 750.
El detalle es el siguiente, que el tratamiento es larguísimo. Para comenzar, los esquemas que se dan son esquemas de 6 meses, de 9 meses, y de esos se ha visto de que el resultado es exitoso en menos del 2%. O sea que, en otras palabras, no ha habido una respuesta adecuada, una respuesta, digamos, satisfactoria al tratamiento médico. ¿Y por qué les hablaba de los chamanes y todo eso? Porque ustedes han visto cuántos pacientes operan de vesícula en forma diaria. Si ustedes sacan pluma, por ejemplo, mira, en el hospital, en el Lorena, que es un hospital chiquitito, diario se operarán pues unos 5, digamos. En el regional, que es un poquito más grande, se operarán ya otros 5, pónganle ya, digamos, 10. En el seguro, que opera mañana y tarde, se operan 10 promedio. Entre emergencias y todo son unos 25 en total. Entre las clínicas, en todas las clínicas, entre todos los cirujanos de acá del Cusco, operarán diario 25 más. O sea, diario son como 50 pacientes que se operan en el Cusco, de cálculos en la vesícula. Multiplíquelo por los 24 departamentos. Ya, si no estoy hablando de contar Sihuán, Quillabamba, Espinal, sino que también operan, ¿no? Pero acuérdense que en el departamento son 50. Por 24 departamentos, 24, ya no vamos a multiplicar por los departamentos. Multiplíquelo por 360 días al año, por 50. O sea, solamente en el Cusco hay como, ¿cuánto es 300 por 50? 15.000 pacientes, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? Póngale 10.000 pacientes al año. O sea que acá en el Cusco, en lo que vemos, estoy seguro que en esta misma clase, por ejemplo, ya hay por lo menos unos 2 o 3 que han sido operados, ¿no? O en la universidad, o en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de pacientes que se operan, de hecho, digamos, para los cirujanos es una fuente de ingreso, ¿no? Lo que más nos hace ganar plata, digamos, a nosotros, es justamente operar vesículas. Y así multiplíquenlo por el mundo entero, ¿no? ¿Se imagina en el día cuántas personas con cálculos en la vesícula se operan? Son millones de gente, pues. Entonces, los laboratorios farmacéuticos, ustedes saben que la industria en salud es la que más plata mueve en el mundo, ¿no? Más que armas, más que comida, más que todo, es la industria de la salud, ¿no es cierto? Ahí viene recién armas, ¿no es cierto? Y ahí en tercer lugar viene la comida, que es el principal negocio del mundo, digamos, ¿no? Entonces, los laboratorios durante muchos años han estudiado, alguien decía mate de ruda, no estudiaban el mate de ruda, ¿no? Aceite de oliva mezclado con alcachofa, y lo estudiaban, y han estudiado y siguen estudiando, porque el laboratorio que descubra una pastillita, una inyección para desaparecer los cálculos, ¿se imaginan lo millonario que va a ser? O sea, nos desbarata pues, todo el negocio a miles, ¿no es cierto? A millones de gente, ¿sí o no? Entonces, se ha estudiado, o sea, todo lo que se le ocurre a la gente que chancapiedra, se ha estudiado la chancapiedra. Que mate de quemia, también se ha estudiado la quemia, y así un montón de cosas. Entonces, ¿por qué les cuento todo este detalle? Porque mucha gente tiene la esperanza de que va a tomar algo y se le va a desaparecer los cálculos. Y es cierto que a algunas personas se les desaparece, pero ¿por qué se les desaparece? Porque a veces tiene cálculos chiquititos, pequeñitos, que en uno de esos cólicos se va al cístico, se pasa por presión a la vía biliar, que es un poquito más ancha, y también en otro cólico también aumenta la presión y a veces se pasa al intestino y listo, se acabó. Eso sería, digamos, lo mejor que te podría pasar, ¿no? Pero eso no es la historia, pues, de todos, es la historia del menos del 1%, ¿no? Entonces, con todo ese cuento que les digo, el tratamiento médico se ha intentado así de 1000 formas, todas las cosas habidas y por haber se han intentado, y hasta ahora lo más cercano al éxito que se ha logrado pues es este ácido, que es el ácido ursodeoxycólico, y como les digo, su tasa de éxito en el manejo de interés vesicular es recontra bajo y encima caro. Una cajita, creo, de este ácido ursodeoxycólico cuesta, para el tratamiento para el mes, cuesta como 600 soles, el tratamiento del mes, y lo tienes que tomar durante 6 meses a un año, y sabiendo que menos del 2% tienen resultados positivos. ¿Ustedes tomarían? No, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿por qué les cuento todo eso? Porque el tratamiento definitivo en realidad es el tratamiento quirúrgico. O sea, no hay otra forma de tratar un cálculo intravesicular que no sea
El tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Hablamos porque ya hemos hablado de que el tratamiento sintomático es importante, que le hace pasar el dolor y todo eso, pero solamente es un calmante, es un sintomático. El tratamiento definitivo es la famosa cirugía que en este caso se va a llamar colecistectomía. No se olviden que tomía significa retirar, ¿no? En este caso, la vesícula, ¿no? Colecistectomía. Y ahí te van a preguntar una cosa que antes se hacía, te dicen, doctor, ¿y por qué no solamente lo abre mi vesícula, lo saca los calculitos y lo cierra en la vesícula otra vez? Y de hecho, eso hace tiempo se hacía. Eso se llamaba colecistostomía, o sea, hacerle un huequito a la vesícula, entonces metías, sacabas todos los cálculos y luego los cerrabas y listo, acá, ¿no? De hecho, eso todavía se hace solamente en algunos casos. Por ejemplo, en pacientes que están muy descompensados, que están con una colangitis, que se evidencia que tienen cálculos en la vesícula, y que lo que necesitan es drenar la vía biliar, ¿no es cierto? De hacer que esa vesícula que está, que la bilis que se ha juntado y todo eso, pueda salir para algún sitio. Digamos, se hace en algunos pacientes que están muy inestables, o sea, digamos, viejitos que están así bloqueando y que, digamos, la cirugía de por sí es una cirugía que puede ser pues, más agresiva y puede ser muy peligrosa y causar incluso la muerte, más antes de lo de eventos. En esos casos, sí se les hace incluso a veces se ha visto que hasta con guía ecográfica, a veces incluso con anestesia local, pues la vesícula está tan grande que uno la puede tocar, incluso entonces con guía ecográfica puedes agarrar un catéter, agarrar la vesícula y ponerle un catéter para que drene la vesícula, ¿no? Y pueda salir la bilis que está retenida y que es la que está causando el dolor, ¿verdad? Entonces, en ese caso se hace colecistostomía. Entonces, antes, había una escuela que decía, sí, pues hay que abrirle la vesícula en pacientes ya normales, ¿no? Ya no estoy hablando de emergencias, sino pacientes normales, que tú abrías la vesícula y te sacaban los cálculos. Pero ustedes han visto, a veces hay gente que tiene 80 cálculos, ¿no? 100 cálculos, 200 cálculos, llenito de cálculos. Pues tú entras, sacas 1, 2, 3, 4, 15, 20, 28, 25, 58, 60, ya le he sacado 60. ¿Y qué tal si eran 62? Pues? Si te quedan 200, ¿sigues teniendo el problema de los cálculos, sí o no? Entonces no había la seguridad de que hayas sacado todos los cálculos para comenzar. O la otra era que abras así la vesícula con un libro, lo abras así ese tamaño y que puedas limpiar adecuadamente, teóricamente, pero ya tenías una vesícula que estaba así abierta y que al momento de suturar podía generar fístulas y otras cosas, ¿no? Entonces ya, idealmente le sacaste todo, ya, lo abriste, lo sacaste todo, lo volviste a cerrar. Pero ¿qué hemos hablado en los factores de riesgo? Que hay gente que tiene predisposición a hacer cálculos, o sea que tú le sacas todo bien bacán, pero pasa un tiempo y va a volver a formar cálculos. Entonces, ¿qué significa eso? Que de acá un par de añitos te tengo que operar otra vez. Entonces, ¿tiene sentido? No tiene sentido, por eso es que la colecistostomía solamente se ha dejado para casos muy específicos, para emergencias muy graves, en el que el paciente está chocado, está inestable, pues en ese caso sí se hace. En el resto de casos, lo correcto es hacer la famosa colecistectomía, que es retirar completamente toda la vesícula. Entonces, como ustedes ya saben, hay pues la famosa CORELAF, que es la forma de llamar, una abreviatura, digamos, que se toma ya en el mundo médico, en el argot médico, digamos, que se refiere a la colecistectomía laparoscópica. No se olviden que esa palabra LAP tiene que ver, si haces apendilap, es apendicectomía laparoscópica, si haces esplenogram, si haces lap, todo lo que es LAP es laparoscópica, ¿no? Entonces, en los libros no vas a encontrar pues CORELAP, no vas a encontrar colecistectomía laparoscópica. Esto es una jerga, digamos, médica nada más, ¿no? El detalle es que ya sabes que lo puedes hacer por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta. Ustedes ya están en el tiempo en el que la gente quiere laparoscópica. Sin embargo, hace unos años atrás la gente pensaba y decía, no, imposible que por esos huequitos tan chiquititos me puedan sacar mi vesícula y mis cálculos. Y ustedes han visto que si se saca la vesícula, no tienes que jalar, ¿no? La piel es como chicle que lo estiras nomás y se vuelve más grande, igual el músculo, todo, ¿no? Entonces sí se saca completo, ¿no? Y ese era el riesgo o el miedo, digamos, de la gente de decir, no, no me van a sacar todo completo y después de eso me van a volver a operar.
Y ustedes han visto que en la Colelab lo que hacemos es exactamente lo mismo. Abrimos, vemos el cístico, lo ligamos como en la cirugía abierta, pero esta vez con clips, y sacamos toda la vesícula con todos sus cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cirugía de elección en nuestros tiempos es la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que estéticamente es mucho mejor, que la recuperación es más rápida, que el inicio de actividades, digamos, físicas es mucho más rápido, la estancia hospitalaria es más corto, el alta es más precoz, la gente regresa a sus actividades lo más antes posible, y así tiene un montón de ventajas la cirugía laparoscópica. Ya hemos hablado que incluso dentro de la laparoscópica hay tres opciones, ¿no? La convencional, que es con muchos huequitos, la monopuerto, y la cirugía Bowes, que era a través de orificios naturales, ¿no? Ya solamente ven ahora las facilidades que da la cirugía robótica, ¿no? Entonces, ustedes están pues en este tiempo, ¿no? En el cual todo se hace a través de cirugía endoscópica, ¿no? Otra cosa que se podía hacer, o que se ha intentado hacer, es la famosa litotricia, ¿no? Entonces eso se copiaron mucho de los urólogos que agarraban y sus cálculos en las vías urinarias le disparaban ondas de sonido de alta frecuencia, y lo que hacen es un cálculo grande, destrozarlo en cálculos chiquititos, ¿no? Entonces cuando de ahí pasa al uréter, del cáliz de la pelvis renal, que es delgadita, ¿no es cierto? Pasa al uréter, que es un poquito más gruesito, ¿no? Ya como arenilla, como cálculos chiquititos, y después de eso pasa a la vejiga, que es mucho más grande, y la uretra, que es más gruesa obviamente que el uréter. O sea, el cálculo que pasó por el uréter va a salir sí o sí por la uretra, porque es mucho más ancha. Entonces esa era la ventaja. Entonces cuando a uno con cálculos en riñón le disparan litotricia, lo que espera el paciente después es que poquito a poco comienza a orinar, ¿no es cierto? Cálculos chiquititos, ¿no? Comienza a botarlos. Claro, a veces con dolor, pero los bota. Pero volvemos a nosotros, la litotricia está en desuso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que era peor, tener cálculos chiquitos o cálculos grandes. Chiquitos. Entonces, si yo tengo un cálculo grandecito en mi vesícula y lo ves que ya por sí no fastidia, no duele, o está acomodado y su probabilidad de complicarse, digamos, con agudas es mínima, si yo lo vuelvo en chiquititos, ¿cuál es el riesgo? Del que peor, ¿no es cierto?, de que eso pasen al conducto cístico, se pasen al colédoco, y del colédoco va al colédoco litiasis, etcétera, etcétera. Por eso es de que la litotricia en realidad está en desuso para el test vesicular, aunque últimamente los gastroenterólogos, cuando hacen su CEPRE, tienen ahora un equipito que cuando tienes cálculos grandecitos en el colédoco, entran, te disparan, lo vuelven chiquitito, y ese mismo rato lo comienzan a jalar con sus canastillas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podría servir, porque ese rato lo van a sacar ellos directamente. Pero en la vesícula no me va a convenir más bien la litotricia, porque va a haber cálculos pequeños que se pueden enclavar o pasarse a la vía biliar. Por eso es de que en tesis vesicular el tratamiento está en desuso, en realidad. Casi ya ni siquiera se indica, ni siquiera ya se habla en los congresos acerca de litotricia, a no ser que, como les digo, sean congresos de gastroenterología en los cuales hacen endoscopía, CEPRE y litotricia para retirar cálculos, porque como vamos a ver en la próxima clase, la CEPRE sirve para sacar cálculos en el colédoco, pero tiene un límite del tamaño. El tamaño, dicen ellos, que de 15 milímetros para arriba es difícil sacar, pero ahora están venciendo ese límite porque están destrozándolo en chiquitito y están pudiendo sacar por pedacitos de su cálculo a través de litotricia justamente. Entonces quiero que se entienda bien esa situación. En el caso de la vesícula, mejor no hacerlo porque vamos a complicar más al paciente. Pues como ustedes pueden ver, el tratamiento pues definitivo es la colecistectomía. Para cálculos chiquitos, para cálculos grandes, ya sea por complicaciones agudas como son colecistitis, pancreatitis, colangitis, etc., o por complicaciones crónicas como son en especial cáncer de la vesícula biliar. En estos tiempos lo más recomendado que es operarse, ¿no? Sacarse los cálculos en la vesícula, sacar la vesícula entera, hacer la famosa colecistectomía, excepto en algunos casos muy especiales como se trata en el caso de los jóvenes y niños, en los cuales hay que ser un poco prudente y solamente operar cuando sea sintomático, ¿no? Entonces, si tienes un niño que lo atiendes en tu puesto de salud
y que ha tenido una sola vez le dio un cólico, no lo vas a mandar pues de frente a cirugía para que lo operen, ¿no? Si no, le darás, en este caso, un tratamiento sintomático y esperarás a que el paciente no vuelva a tener otro cuadro similar. Si tiene cuadros similares y el cuadro está con una evolución desfavorable, ahí sí pues no queda otra, caballero nomás, porque si no le puede dar pancreatitis, colangitis y todo eso, ¿no? Pero si solamente ha sido un caso aislado o es asintomático, déjalo ahí tranquilo. Y el resto de pacientes, a mis 30, 40 años, ya pues opérenme, ¿no? Me encuentran cálculos, yo no quiero correr riesgo de tener cáncer de vesícula, ¿no? Pues mejor, ¿no? Pues me operen tranquilo, ¿no? Y así. Listo, por hoy suficiente. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo tranquilo? Listo, entonces nos vemos al próximo. En las personas ya sin vesícula, ¿es cierto que se debe restringir el consumo de grasas, alcohol, esas cosas? Entonces, eso vamos a hacer en esta clase que viene, que se llama síndrome postcolecistectomía, que les dije que había dos cosas, que tenía un dolor licuador, en el cual le dabas el tratamiento que yo digo, y la otra es de que ese paciente va a tener diarrea. Entonces, a ese paciente el tratamiento es hasta que su cuerpo comience a acomodarse y a adaptarse a su nueva forma de vivir. Lo que hay que hacer es una dieta baja en grasas y encima no darle comidas copiosas, porque cuanto más comida comas, más estimulas a que el hígado produzca bilis, y entonces ya sabes que el problema es la bilis, que pasa en grandes cantidades. Entonces lo que hay que hacer es estimular lo menos posible, entonces ahí le bajas la cantidad de grasas, como tú dices, y también le eliminas las cantidades. Entonces, en vez de comer 3 grandes comidas al día, o sea, desayuno, almuerzo y cena, una buena comida, digamos, le vas a dar 5 a 6 comidas, pero poquitito, para estimular lo menos posible al hígado que produzca bilis y produzca diarrea. Una cosa, doctor, entonces no es cierto que las personas que reniegan mucho, o No, sí, nada, no, lo que pasa es que, ¿por qué la gente relaciona con bilis y mal, mala, ¿cómo se llama? Mal humor? ¿Ustedes han visto alguna vez a alguna persona que entra en histeria? Empieza a renegar, ¿no? Y en especial mujeres, ¿no es cierto? Ya saben que la histeria es una cuestión, no, en varones también obviamente, pero en mujeres es mucho más común, es una cuestión hormonal y todo eso. No estoy juzgando a las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que reniega tanto, a veces uno está tan, o sea, hay gente que, por ejemplo, está nerviosa y le da diarrea. Yo, por ejemplo, cuando le da un examen, quería entrar al baño nomás por el rato. Y comenzaba a revolver el estómago, y eso le pasa a muchos, ¿no es cierto? Y tienes ganas de ir a la turbulencia de todo, ¿no? Entonces hay gente que cuando entra en histeria o reniega mucho, acaba vomitando. Reniega tanto que se le baja la presión y comienza a vomitar. ¿Y qué vomita? Hace reflujo, hace todo. Entonces la gente ay, es que es renegona, y por eso, ¿no? Entonces relacionan al hígado con que el hígado es un órgano que es más grande que la gente que es renegada. O sea, que reniega, por eso le ha dado cálculos, ¿no? En realidad no es eso, sino que por la misma emoción, digamos, hay gente que vomita, y por eso relacionan con eso, ¿no? Pero ustedes ya saben que la bilis pues, es un líquido fisiológico normal. ¿Cuánto de bilis se produce? 1 litro al día. 1 litro, ¿no? Cuando hagamos la siguiente clase de coleocolitiasis se van a dar cuenta que es importante conocer cuánto de bilis producimos, porque en el tratamiento de la coleocolitiasis a veces es poner un dren que se llama Drenquet. Ya saben, ahí los que hemos notado ya, hemos visto los detalles de cuánto bilis sale, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso lo vamos a hablar para los que no lo han notado todavía. En esta clase que viene vamos a hablar de cómo es el manejo del Drenquet y todo eso, ¿no? En la siguiente clase, entonces, porque el próximo lunes es el matadero, ¿no es cierto? Ya. Nos vemos. Entonces, si no hay alguna pregunta más, ¿está claro? Listo, chicos. Entonces, nos vemos al próximo.